es un caso. ¿Me dais el título? Porque no lo tengo ahora mismo. Aquí, mira, está aquí el título. Eh, Cuando lo Cuando lo esencial... esencial es invisible a los ojos, alteraciones endocrinas sin afectación glandular. Ese será el primero. Lo lleva onco y... ¿Onco solo? Sí. Onco solo, ok. Y el segundo es cardiológico, pericarditis constrictiva de origen desconocido en busca de la tuberculosis perdida, que lo lleva anestesia, no los cardiólogos. ¿Vale? Bueno, empezamos con el primero, con el que presentan los oncólogos, cuando lo esencial es invisible a los ojos, alteraciones endocrinas sin afectación glandular. Venga, cuando queráis. Vamos allá. Espera, David. Yo te voy a dar ahora solicitar. Acepta mi. Acepta. Acepta la solicitud que te acaba de llegar. Y elige. Ahora, no debe aceptar para compartir la pantalla. Vale. Ay, y dale al sonido, porfa, en la aplicación. Minimiza la pantallita esa que le sale. Vale, no puedo. En principio ya. ¿Ya? Ya. David, adelante. Sí. Buenos días, él es mi compañero David Collado, yo soy Irene Martínez, somos residentes de Oncología Médica y os vamos a presentar nuestro caso, que se titula Cuando lo esencial es invisible a los ojos, alteraciones endocrinas sin afectación glandular. Vamos a dividir nuestra presentación, vamos a hacer primero un pequeño resumen, luego nos extenderemos con el caso clínico, daremos una pequeña discusión y el diagnóstico diferencial entre las alteraciones hormonales y por último una pequeña conclusión. Las alteraciones hormonales habitualmente se producen por afectación glandular y la clínica derivada de ellas no solo se produce, o sea, no solo viene derivada por la alteración hormonal como tal, sino por la velocidad con la que se instaura. De manera que cuando se instaura de forma progresiva, la clínica suele ser muy tenue, como va a ocurrir en nuestro caso. En relación con esto vamos a presentar el caso de un varón de 19 años que acude a urgencias por una cefalea resistente al tratamiento analgésico habitual, que es asociada a un deterioro del nivel de conciencia, y en las pruebas complementarias el paciente además presenta una diabetes insípida, un hipotiroidismo y hipogonadismo con ausencia de caracteres sexuales secundarios, siendo diagnosticado de un panhipopituitarismo hipogonadotropo secundario a un tumor germinal no germinomatoso del sistema nervioso central. Bueno, comenzamos con el caso. Nuestro caso comienza en la puerta de urgencias cuando acude un varón de 19 años, sin antecedentes médicos de interés, ni familiares, ni tratamiento crónico, que acude por una cefalea de escasos días de evolución, refractaria a analgesia y un cuadro sincopal. Ante una cefalea con signo de alarma se hace un TAC urgente que presenta la imagen, que se ve una dilatación ventricular y dos masas, una a nivel hipotálamo hipofisario y otra a nivel de la zona pineal, que incluso el de la zona pineal tiene restos de calcio. ¿Vale? Ante el cuadro neurológico que no remontaba con medicación, se decidió hacer un trépano urgente por parte de neurocirugía y colocar un drenaje ventricular, tras el cual el paciente mejoró. Ante el diagnóstico de dos masas cerebrales a estudio, el paciente ingresó para completar dicho estudio. Ya tranquilamente en la planta se realizó una historia clínica donde, se completó la historia clínica de urgencias donde lo que más refería al paciente, quitando el cuadro de cefalea de hace escasos días, un cuadro de astenia subaguda de muy lenta evolución y un cuadro que nos llamó la atención, un cuadro de ingesta excesiva de agua. El paciente refería que de manera normal se podía beber entre 4 y 5 botellas de agua de litro y medio. El paciente no tenía dolor, no había perdido peso ni tenía ningún otro síntoma. A la exploración física por órganos y sistemas a nivel cardiopulmonar era normal, abdominal también, neurológico tras el drenaje también era normal y destacaba que el paciente tenía una talla baja para su edad y tenía ausencia de vello púbico, axilar, incluso facial y tenía una atrofia testicular bilateral. Además que luego se cuantificó la diuresis durante el ingreso y la diuresis media cada día era más de 5 litros. Se hizo una analítica completa, se hicieron varias analíticas completas y destacaba a nivel hormonal que tenía un déficit de testosterona, la TSH discretamente elevada, la T3 y T4 baja y a nivel de marcadores tumorales, por la edad solicitamos los marcadores de tumores germinales que objetivamos una alfa-fetoproteína por encima de 1000, totalmente elevada comparada con lo normal.
El caso se llevó conjuntamente con neurocirugía. Ante la sospecha de un cuadro oncológico, se valoró una biopsia del tumor primario, de los dos tumores cerebrales, pero tenía mucho riesgo quirúrgico por las zonas, por la zona de hipotálamo hipofisario y por la zona pineal. Por lo tanto, se descartó la opción de biopsia y realizamos una punción lumbar, ¿vale? A la punción lumbar destacaba que también solicitamos los marcadores tumorales que solicitamos en sangre y se objetivó que también estaba elevada la alfa-fetoproteína y la beta-HG no aumentaba en exceso. Mandamos a micro el líquido que era negativo, no había microorganismos evidentes, y también anatomía patológica, que en análisis anatomopatológico se objetivó que se veía un tumor germinal de tipo no germinoma del seno endodérmico de mal pronóstico. El estudio se continuó también con un TAC tóraco-abdominopélvico que fue normal, no había imágenes sospechosas de metástasis ni de otros tumores a nivel tóraco-abdominopélvico, y en la resonancia se veían las dos lesiones que se veían en el TAC, una lesión a nivel de la glándula pineal de en torno a 2 centímetros que presentaba imágenes compatibles con calcio, la lesión principal del eje hipotálamo hipofisario que tenía casi 3 centímetros, una lesión en asta frontal y una diseminación leptomenicia. Ante la sospecha de un tumor germinal, por los marcadores tumorales y por la localización de las lesiones, se hizo también una resonancia a nivel de médula espinal que se observó la diseminación leptomenicia. Bueno, con todo el diagnóstico, con todas las pruebas complementarias realizadas, ya conseguimos el diagnóstico de tumor germinal no germinomatoso de mal pronóstico. ¿Por qué de mal pronóstico? Por la histología, que hay una histología de seno endodérmico, el Joel-Sack tumor, un alfa-fetoproteína al diagnóstico por encima de 1000 y la presencia de diseminación leptomenicia. Cuando ya completamos el diagnóstico, nos tenemos que plantear el tratamiento. Obviamente no teníamos que obcecarnos en un tratamiento oncoespecífico urgente, sino inicialmente iniciar una corrección progresiva de todas las alteraciones hormonales que habíamos objetivado. El SIADH, el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y el hipogonadismo, la ausencia de testosterona. Por lo tanto, completamos el tratamiento con la temopresina, eutirox, hidrocortisona y testosterona, todo esto conjuntamente con el servicio de endocrinología. Y ya una vez solucionado, sobre todo también interesaba mucho el tema del SIADH porque influía también en el tratamiento con quimioterapia, nos planteamos un tratamiento que combinaba quimioterapia y radioterapia. Por estos factores de mal pronóstico que hemos hablado, de la diseminación leptomenicia, la histología y que tenía el marcador tumoral de alfa-fetoproteína elevada, nos decidimos por un esquema que combinaba estos 3 fármacos de quimioterapia que son bastante estándar, cisplatina, irinotecan y paclitaxel, que son un esquema bastante intenso, se ponen 4 ciclos separados cada 3 semanas, el paciente, debido a la intensidad del tratamiento, ingresó prácticamente tras cada ciclo por cuadros de fiebre neutropénica que por suerte se resolvieron con pocos días de ingreso, y una vez completada la quimioterapia se planteó una radioterapia craneoespinal, es decir, sobre el cerebro y la médula espinal, ya que la enfermedad oncológica invadía tanto una zona como la otra. El paciente completó aproximadamente hace 2 meses el tratamiento, tanto con quimio como con radioterapia, y realizamos hace pocas semanas el primer control. El paciente estaba asintomático, había mejorado mucho la astenia, el SIADH estaba corregido y estaba ya prácticamente recuperado de los efectos secundarios de la quimio y la radioterapia. Se hizo una primera resonancia de control donde ya se daba como respuesta parcial. A nivel radiológico se veían escasas lesiones en zona hipotálamo hipofisaria milimétricas y en pineal, que prácticamente aquí en la imagen no la llegamos a ver. La derecha es la resonancia del diagnóstico, donde se ve la lesión hipotálamo hipofisaria y la lesión aquí por el corte, la otra lesión que iba hacia la zona pineal, que en la revelación, que es la imagen de la izquierda, no se veía. Se solicitó una analítica donde veíamos que los marcadores tumorales, que la alfa-fetoproteína era mayor de 1000 al diagnóstico, era negativa, y las alteraciones hormonales estaban en corrección. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué planteamos con este paciente? Aunque no se llegó a tener una respuesta completa, continuar con revisiones, que la próxima es dentro de 3 meses con nuevas pruebas. Bueno, ya una vez
completado el caso, queríamos hacer un poco una discusión, sobre todo una discusión que fuera rentable para no solo para la especialidad de oncología, sino para otras. Por eso vamos a hacer, por un lado, un diagnóstico diferencial de los trastornos hormonales, que pensamos que puede ser interesante para muchas otras especialidades, y luego ya hablaremos un poco de la discusión del caso oncológico en sí mismo. Como hemos visto, en nuestro caso, intervienen tanto neurocirugía, oncología médica, oncología radioterápica, endocrinología, con lo cual es rentable recordar un poco en qué consiste el eje hipotalámico-hipofisario. El eje hipotalámico-hipofisario es un eje hormonal, uno de los ejes hormonales más importantes que tenemos, que regulan la secreción tanto de cortisol, de hormonas tiroideas, de hormonas del crecimiento, estrógenos sexuales, la prolactina y la vasopresina o hormona antidiurética, entre otras. Es importante, es uno de los ejes hormonales más importantes y además se regula, tiene un sistema de regulación por feedback propio, de manera que cualquier alteración, ya sea glandular o hipofisario o hipotalámico, puede producir una alteración endocrina. En caso de que la alteración se produzca a nivel glandular, el déficit será primario y aumentarán las hormonas tanto hipotalámicas como hipofisarias. Si el déficit se produce o la alteración se produce a nivel hipofisario, tanto las hormonas hipoficiarias como las glandulares estarán disminuidas, sin embargo las hipotalámicas estarán aumentadas. Y si la alteración se produce a nivel del hipotálamo, tanto las hipotalámicas como hipofisarias como glandulares estarán disminuidas. En este contexto y en relación con nuestro caso, es importante hacer un diagnóstico diferencial del panhipopituitarismo hipogonadótropo, como presenta nuestro paciente. El panhipopituitarismo hipogonadótropo se puede producir tanto por afectación hipotalámica como por afectación hipofisaria. Entre las patologías que pueden afectar o que pueden producir una lesión hipotalámica y conllevar un panhipopituitarismo hipogonadótropo, pues están los tumores benignos como el craniofaringioma o el meningioma, diferentes tumores malignos como pueden ser un primario del sistema nervioso central o cualquier metástasis que afecta a la zona hipotalámica. Puede producirse por afectación secundaria a la radioterapia o incluso por patologías infiltrativas como la sarcoidosis o la histiocytosis de Langerhans. Puede desencadenarse en el contexto de una infección a nivel del sistema nervioso central, de forma secundaria a un traumatismo craneoencefálico de alta intensidad o secundariamente a un accidente cerebrovascular tanto isquémico hemorrágico. Pero también se puede desencadenar por afectación hipofisaria, ya sea por una masa celular, es decir, por un adenoma, por un quiste, por cualquier primario del sistema nervioso central o una metástasis que afecta a la hipófisis, de forma secundaria a una lesión de células normales en una cirugía o células sanas en una cirugía hipofisaria, o de forma secundaria a una toxicidad por radioterapia. Puede ocurrir en el contexto de una hipofisitis secundaria a inmunoterapia o por infiltración linfocítica exantomatosa o granulomatosa, o puede ocurrir en otras diversas patologías más infrecuentes como puede ser el síndrome de Sjögren, que se caracteriza por la presencia de un infarto a nivel hipofisario secundario a una hemorragia masiva en el parto, una apoplejía hipofisaria que se caracteriza por un sangrado de un adenoma hipofisario en cualquier infección que afecte al sistema nervioso central y en el contexto del síndrome de silla turca vacía. Bueno, a nivel de la patología oncológica de base, para hablar un poco de los tumores germinales del sistema nervioso central, son tumores escasamente frecuentes, ya que los tumores germinales a ese nivel son más o menos el 1%, uno de cada millón de habitantes al año. En concreto, los tumores germinales tipo no germinoma, que es en nuestro caso, son incluso menos frecuentes y prácticamente no llegan al 0,5 cada millón de habitantes al año. Son tumores que predominan en varones, con una proporción 2:1, más o menos en la edad adolescente, principio de la edad adulta, y discretamente más frecuentes en población asiática. Son tumores centrales, más que nada porque son tumores que se piensa que se originan en el desarrollo fetal, cuando se produce la migración de las células pluripotenciales, las células germinales que en vez de migrar hacia la zona genital, migran sobre la zona central del cuerpo
depositándose en el mediastino, por eso el lugar más frecuente de tumores germinales extragonadales es el mediastino, o a nivel del sistema nervioso central. Por eso es muy característico en estos tipos de tumores que no son tumores periféricos como pueden ser los tumores cerebrales primarios, sino son tumores centrales, ¿vale? Por eso entre la edad y la localización, la sospecha de un tumor germinal del sistema nervioso central fue alta en nuestro diagnóstico. Hay dos tipos, hay tumores tipo germinoma y no germinoma. Es muy importante diferenciarlo ya que cambia bastante el rumbo. Por ejemplo, los germinomas tienen muchísimo mejor pronóstico, ya que a los 5 años del diagnóstico de tratamiento, más del 90% siguen vivos y son tumores que no expresan marcadores tumorales, no expresan esta alfa-fetoproteína que hemos determinado en nuestro caso, ni la beta-HCG. En cambio, los tumores no germinomas como el nuestro son tumores que van notablemente peor, porque a los 5 años prácticamente solo la mitad siguen vivos, entre 40 y 70%. Aquí sí que son tumores que generalmente expresan marcadores tumorales. Es cierto que no es ni blanco ni negro, es decir, hay germinomas que pueden expresar marcadores tumorales, aunque son poco frecuentes, y tumores no germinomas que pueden no expresarlo. ¿Vale? A nivel de no germinoma, las histologías más típicas son el coliocarcinoma, el carcinoma embrionario y el tumor de seno endodérmico, como es en nuestro caso. Y son tumores agresivos que no metastatizan en pulmón, hígado, etcétera, hueso, como hacen el resto de tumores, sino que las metástasis son a nivel del propio neuroeje. Y en este caso afectan a las meninges, que eso hace que el pronóstico todavía sea peor. Son tumores que son de un crecimiento muy, muy lento, pueden ir creciendo meses, incluso años, por eso los síntomas muchas veces pasan desapercibidos, como en nuestro caso, con este IADH y esta astenia que probablemente se debería al hipotiroidismo. Eso hace que el 54% de los casos se diagnostiquen de manera incidental o con síntomas muy, muy inespecíficos. En nuestro caso debutó que debido a la gran masa tumoral se produjo una alteración en el drenaje líquido cefalorraquídeo y produjo un cuadro de hipertensión intracraneal que si no llegase a ser por él probablemente el paciente hubiera estado todavía muchos meses sin diagnosticar. Incluso también puede haber alteraciones neurooftalmológicas por compresión del quiasma óptico. A nivel oncológico, generalmente todos los tumores que solemos tratar precisan una biopsia previa, sea por PAF, BAF, pero este es un tipo de tumores que generalmente la biopsia no es obligatoria. ¿Por qué? Porque la complejidad que tiene. Al ser tumores centrales, la gran mayoría no se suelen biopsiar por el riesgo de sangrado o de otras complicaciones. Son tumores que solo con radiología y con los marcadores tumorales sería suficiente como para diagnosticarlo y para iniciar tratamiento. A nivel del tratamiento es complejo porque al ser tumores tan poco frecuentes no hay ensayos clínicos que permitan crear cuál es el esquema óptimo. Los ensayos clínicos que se tienen de estos tumores son bastante antiguos y se demostró que eran tumores muy radiosensibles, es decir, que la radioterapia le hacía muchísimo efecto. ¿Cuál es el problema principal? Que las dosis de radioterapia que se precisaban como tratamiento exclusivo para conseguir un buen resultado producían a medio y largo plazo efectos secundarios irreversibles como son deterioro neurológico, cuadros demenciales, incluso segundos tumores. Sobre todo también en casos como el nuestro que tenía metástasis a nivel de las meninges, la radioterapia debería ser craneoespinal, es decir, abarcar todo lo que es el cerebro y la médula espinal, cosa que complica todavía más los efectos secundarios. Con los pocos ensayos clínicos que había de la época, se vio que la combinación de los dos tratamientos, de la quimio y radioterapia, permitía reducir la dosis de radioterapia manteniendo el objetivo, es decir, manteniendo buenos resultados. Por eso se planteó el tratamiento dar un tratamiento con quimioterapia previa con unos esquemas bastante intensos para luego que las dosis de radioterapia posteriores fueran menores y disminuir sobre todo efectos secundarios en pacientes que son súper jóvenes y que la probabilidad de tener buenos resultados es alta. Y un poco para concluir y acabar un poco las ideas claves que queríamos tener, ¿vale? Lo que se nos dice hasta la sociedad de estudiantes, de residentes, es decir, que todo paciente necesita una historia clínica detallada. Es decir, si es complicado, sobre todo al revés, es mucho más fácil ver cosas a posteriori, cosas que han pasado, pero bueno, con una historia clínica detallada a lo mejor nos podíamos haber dado cuenta que este paciente tenía un IADH porque bebía tanta agua
Este cuadro de astenia prolongada en un paciente joven de 19 años, sin antecedente de interés, sin hábitos tóxicos, haberle hecho una exploración física completa, no haberle visto que no tenía vello axilar, vello genital, e incluso la atrofia testicular, sobre todo el cuadro del déficit hormonal, del panhipopituitarismo, que puede ser por múltiples causas, como ha comentado mi compañera Irene. Es importante hacer unas pruebas complementarias correctas, sus pruebas de imagen y en caso de sospechar un diagnóstico oncológico, obtener una muestra, si pues no puede ser biopsia como en nuestro caso, pues una punción lumbar. Que aunque sea un cáncer, el tratamiento oncológico no es el tratamiento exclusivo, es cierto que es el más importante, es de lo más importante porque es el tratamiento etiológico de las alteraciones endocrinas, que en nuestro caso los marcadores tumorales fueron el cuadro de guía por el que nos guiamos para completar el diagnóstico. En oncología a veces sin biopsia se puede iniciar un tratamiento, aunque son una de las circunstancias excepcionales y sobre todo que estos pacientes tienen que tratarse en un centro de referencia. Son pacientes jóvenes con patologías extremadamente raras, sobre todo que haciendo las cosas bien el pronóstico es bueno y sobre todo que el tratamiento conlleva efectos secundarios graves y irreversibles. Entonces, debemos evitar que estos pacientes, por ejemplo, evitar una demencia precoz, segundos tumores, sobre todo a nivel del sistema nervioso y otras cosas. Y por nuestra parte, aquí acaba el caso. O sea, estamos encantados de resolver dudas si las hay. Y poquita cosa más. Bueno, muchísimas gracias, David e Irene, por vuestra exposición del caso. Vamos a dejar las preguntas. Si tenéis alguna duda o preguntas para el final, podéis preguntar lo que queráis a través del chat, porque nosotros estamos constantemente leyendo el chat y apuntaremos las preguntas para los ponentes. Pues nada, sin más dilación, ya damos inicio a Teresa, le damos voz y le damos imagen. A ver, un momento. Vale, ahora ya puedes hablar, Teresa. Vale. Buenos días. Vale, genial. Buenos días, mi nombre es Teresa Monzón Alonso, soy médico interno residente de cuarto año del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor de aquí, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, y les voy a presentar mi caso clínico, finalista del 5º concurso de casos clínicos de la revista anual del hospital, titulado Pericarditis constrictiva de origen desconocido, en busca de la tuberculosis perdida. Bueno, primero un breve resumen. La paciente en la que se basa el caso es una mujer de 21 años procedente de África, exactamente de Guinea Ecuatorial, con sospecha de pericarditis constrictiva tuberculosa por un cuadro clínico compatible, formado por fallo cardíaco derecho agudo sobrecrónico y congestión venosa sistémica con hepatoesplenomegalia, así como también por tratarse de una zona endémica de la enfermedad. Durante el proceso diagnóstico, durante el proceso diagnóstico, la situación clínica de la paciente sufre un progresivo empeoramiento hasta el punto de precisar una pericardectomía interfrénica urgente con necesidad de entrar en bypass cardiopulmonar y con posterior soporte farmacológico vasoactivo e inotrópico. A pesar de la incapacidad de aislar el complejo Mycobacterium tuberculosis, tanto preoperatoriamente, intraoperatoriamente como posoperatoriamente, debido a la alta sospecha de estar ante un caso de tuberculosis extrapulmonar, se decide iniciar tratamiento farmacológico antituberculoso precoz. Bueno, y exponiendo el caso ya de una forma más detallada. La paciente, residente en Murcia desde hace 3 años, pero de visita familiar en su país de origen durante 3 meses, comienza con un aumento del perímetro abdominal, disnea en reposo y febrícula. Allí
Allí es ingresada en un centro hospitalario, tras objetivar que los síntomas se acompañan de una fibrilación auricular de novo a 120 latidos por minuto, con tonos cardíacos disminuidos, crepitantes pulmonares bivasales, ascitis con signo de la oleada positivo y hepatoesplenomegalia de 5 traveses de dedo. En las analíticas sanguíneas que se le realizan presenta una coagulopatía con tiempos en general alargados y una actividad de protrombina baja del 40%. Además, una plaquetopenia con menos de 100.000 plaquetas y una bilirrubina total de 1,6 miligramos decilitros a expensas de la bilirrubina directa. Bueno, también se descartan pues, hepatitis víricas y el virus de la inmunodeficiencia humana a partir de sus serologías específicas. Vamos a ajustar el sonido un segundo. Maximiza. Dale ahí al micrófono, pero al desplegable. Dale a ajustar el volumen. Minimiza. ¿Ya? Abre la pantalla completa. ¿Quieres que empiece desde el inicio? No. Continúa desde donde estaba. Perdón. Bueno, continúo con el caso. Con el fin de seguir orientando el diagnóstico, se solicitan pruebas de imagen. La radiografía de tórax presenta una marcada cardiomegalia con aumento del entramado intersticial y con un patrón sugestivo de revascularización. En la ecografía abdominal que se le realiza se puede observar un hígado de tamaño aumentado con un parénquima hiperecogénico y bordes no definidos sino nodulares. Un bazo de tamaño aumentado y líquido perihepático interasas, perirrenal y en pelvis. Y por último, se realiza un tacto toracoabdominal que confirma una hipertensión portal sin clara patología evidente a nivel pulmonar, ni en parénquima ni en ganglios bucales. De esta forma, con el diagnóstico de sospecha de una tuberculosis extrapulmonar con hepatopatía crónica descompensada e insuficiencia cardíaca derecha descompensada, como la clínica de la paciente aún lo permite, se decide trasladar a España de forma inmediata para continuar con el estudio de esta pericarditis constrictiva en un hospital de tercer nivel como es el nuestro. Una vez valorada e ingresada aquí con el cuadro diagnóstico ya previamente orientado y enfocado, comienzan a realizarse las pruebas microbiológicas pertinentes en busca del complejo Mycobacterium tuberculosis. Pero tanto el test de Mantus, la baciloscopia con tinción de Thiel-Nielsen-auramina, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa y el cultivo en medio de Lowenstein-Jensen, incluso de una biopsia hepática que se realiza de forma transyugular, o sea, de forma invasiva, resultan negativos. Además de repetirse las pruebas de imagen ya realizadas en Guinea Ecuatorial, confirmando los signos y la semiología descrita, se solicitan nuevas pruebas más específicas hacia un diagnóstico cardiológico. La ecocardiografía transesofágica que se realiza muestra una fracción de eyección global deprimida, una dilatación vía auricular y un ventrículo derecho muy dilatado. Además, hay un patrón de flujo transmitral restrictivo con valvulopatías presentes, como una insuficiencia mitral moderada y una insuficiencia tricuspidia moderada que estima una presión sistólica de arteria pulmonar de 40 milímetros de mercurio, es decir, una hipertensión pulmonar moderada. A continuación, para completar el estudio, se realiza una resonancia nuclear magnética cardíaca, donde se objetiva lo que podemos observar en la imagen, este movimiento septal paradójico, junto con una extensa calcificación pericárdica en coraza. Ambos hechos que confirman la construcción pericárdica ya sospechada en las diferentes pruebas de imagen. Por el contrario, no se observa derrame pericárdico. El tratamiento que se inició de forma precoz y concomitante al proceso diagnóstico, independientemente de no tener un diagnóstico etiológico confirmado en las pruebas, fue una terapia corticoidea a dosis elevadas junto con el tratamiento farmacológico antituberculoso específico. A lo largo del periodo diagnóstico durante el ingreso, la paciente sufre un progresivo deterioro clínico
que precisa una pericardectomía interfrénica urgente con entrada en bypass cardiopulmonar por inestabilidad hemodinámica extrema intraoperatoria. El destete de 68 minutos de circulación extracorpórea precisa de drogas vasoactivas e inotrópicas a dosis altas, como vemos, noradrenalina 0,6 microgramos kilogramo minuto y dobutamina 9 microgramos kilogramo minuto, además de salir completamente dependiente de marcapasos epicárdico. Aparte de transfundirle toda la sangre recuperada durante la cirugía, precisa de 2 concentrados de máximo. Y, por supuesto, bueno, pues el tiempo de hemostasia es largo y laborioso, guiado por tromboelastografía seriada, precisando fibrinógeno a dosis de 100 miligramos kilogramo, 2 unidades de plasma fresco congelado y 2 pool de plaquetas. Durante la intervención, además, se aprovecha a tomar biopsia pericárdica, donde tampoco se termina aislando el complejo Mycobacterium tuberculosis ni en el cultivo de tejido ni en la biopsia de tejido. La evolución clínica posterior fue favorable, hubo una marcada mejoría sintomática de la insuficiencia cardíaca aguda y fue recuperando progresivamente tanto una hemodinámica más estable con menos dependencia de este apoyo farmacológico con el que sale de quirófano, como con una mejor función diastólica al haberle quitado esta restricción. Aunque bien es verdad que en las ecografías transtorácicas de control, pues se aprecia una fracción de eyección que continuaba estando deprimida con las valvulopatías previas ya conocidas, por lo que, bueno, posteriormente necesitaría un estudio más enfocado a ello. Y bueno, como discusión, comentar que en la pericarditis constrictiva de etiología tuberculosa, el compromiso pericárdico ocurre habitualmente por diseminación linfática retrógrada, es decir, desde los linfonodos paratraqueales, peribronquiales y mediastínicos, o por diseminación hematógena desde un foco pulmonar primario, pudiendo clínicamente manifestarse como derrame pericárdico, como una pericarditis constrictiva pura, como es nuestro caso, o con un patrón mixto. La pericarditis constrictiva de origen tuberculoso es una manifestación extrapulmonar rara, o sea, solo se da en el 1-2% de los casos de tuberculosis pulmonar. Es una de las secuelas más graves de la tuberculosis, con una mortalidad que puede llegar al 40%, ocurriendo la mayoría de estos fallecimientos en las fases agudas de la enfermedad por taponamiento cardíaco. El diagnóstico definitivo de la pericarditis constrictiva tuberculosa se realiza mediante el aislamiento del complejo Mycobacterium tuberculosis, ya sea de un cultivo, en un examen en fresco de líquido o tejido pericárdico o en un proceso inflamatorio granulomatoso gaseoso en el estudio anatomopatológico de muestras obtenidas de pericardio. La sensibilidad y especificidad es del 87 y 100% respectivamente para la biopsia y del 94 y 100% respectivamente para el cultivo de tejido pericárdico, que tiene mejores resultados que el líquido pericárdico. En áreas endémicas de África, como en nuestro caso la paciente que era de Guinea Ecuatorial, la pericarditis constrictiva tuberculosa es la causa más frecuente de pericarditis, casi el 70%, por lo que los criterios clínicos compatibles con el cuadro son suficientes para el diagnóstico de esta entidad. A pesar de los múltiples intentos fallidos de aislar el complejo Mycobacterium tuberculosis, tanto con pruebas microbiológicas como con pruebas histológicas de diferentes sustancias y tejidos, la evidencia científica apoya que, ante la fundada sospecha de estar ante un cuadro de etiología, cuya etiología orienta a ser tuberculosa, se debe iniciar un tratamiento farmacológico antituberculoso precoz, bueno, con el esquema isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante 2 meses y posteriormente isoniazida y rifampicina 4 meses. O sea, un total mínimo de 6 meses. Y bueno, como conclusión, resaltar que el tratamiento de la pericarditis constrictiva tuberculosa se basa en estos medicamentos antituberculosos, ya que gracias a ellos ha disminuido la mortalidad del 80 al 90% al 8-17%, siempre que este tratamiento se instaure de forma precoz, con esquemas de tratamiento que, como ya hemos dicho antes, deben llegar como mínimo a los 6 meses, incluso a veces a los 9 meses. La resolución de la restricción mecánica mediante pericardectomía siempre debe considerarse, siendo una indicación absoluta tanto la presencia de calcificaciones pericárdicas en coraza o el compromiso hemodinámico que éstas puedan producir. A pesar de persistir una elevada tasa de mortalidad tras la pericardectomía, que puede llegar al 16%,
El pronóstico ha mejorado con la introducción de los fármacos antituberculosos y de ahí el apoyo a su inicio precoz a pesar de no poder aislar el complejo Mycobacterium tuberculosis. Y nada, esta es la bibliografía en la que he apoyado la discusión y la conclusión de mi caso. Y bueno, yo formo parte del servicio de anestesiología, pero por supuesto en este caso ha intervenido medicina interna, infecciosas, el cardiología, los cirujanos cardiovasculares y por supuesto el servicio de la UCI, donde rotaba cuando lo hacía. Así que nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Si alguien, aplausos telemáticos, retransmiten por aquí. Si alguien tiene alguna duda, tiene que utilizar el chat y nosotros le damos la palabra a alguno de los dos equipos participantes. También os recordamos que está ahora mismo disponible la encuesta para emitir un único voto por participante a uno de los dos, bueno, por invitado a la sesión, a uno de los dos casos presentados. Hago yo la pregunta. Vale. Sí. Hay que repetirla Bueno. aquí, pero bueno. ¿No puedes escribirla? No puedes. La puedes repetir. ¿O quieres que...? Se ve, la puedes repetir. Espera, si quieres, te pasamos. ¿Y hace cuánto es tu caso? Este caso Preguntan por aquí a un único... Quiero preguntar de cuándo es el caso y si habéis notado mejorías, si habéis seguido con el tratamiento. El caso, la verdad que en cuanto lo tuve que presentar en el momento que se dio de alta de la UCI, después del proceso de la pedicarditomía. Me hubiera gustado presentarlo con una evolución más a largo plazo para decir, pues mira, el tratamiento antituberculoso ya lleva 5 meses y ha sido súper eficaz. Pero la verdad que así se decidió iniciar ese tratamiento por parte de infecciosas. Y nada, yo sobre todo he seguido hemodinámicamente lo que está aquí. Ha habido una mejoría, la mujer ya no está ingresada, cardiopatía previa a la que tenía de base de valvulopatía, pero lo que he podido seguir analizando, por lo que he podido seguir sintomatológicamente la mujer, para que ahora necesitamos un periodo más largo. ¿Alguna duda más? Yo había hecho una pregunta por el chat, pero no sé si la habéis visto, porque es que he tenido... No. Caso lo he seguido, pero he tenido altibajos, pero digamos, por interrupciones telefónicas. Entonces he podido... Te puedo hacer una pregunta, me ha faltado la mitad. Pero a vosotros sí os he hecho una pregunta, y era que os llamaba más la atención. Si la escasa incidencia del 3 por 100.000, eso significaría aproximadamente que deberíamos que tener del orden de 0,3 por 100.000, significa 3 por 1.000.000. Si en Murcia hay 1,5 millones más o menos de habitantes, deberíamos tener entre 4 y 5 pacientes con características similares a ese. Sin embargo, a mí no me consta, me imagino que vosotros tendréis los datos y efectivamente esa es realmente la proporción de casos que existen de esa patología, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si efectivamente esa digamos, incidencia internacional será la región de Murcia o es mucho más baja. Y la segunda es qué cosa va a llamar si esa parte o el hecho de que hacer una patología poco frecuente, el comentario que has hecho respecto al tema del tratamiento, digamos, a la actualización, a los planes, si os han generado mucha presión para innovar en nuevo, en un caso tan raro, digamos tan raro, donde las pautas son... Bueno, la primera pregunta en cuanto a incidencia, la verdad que es bastante curioso porque
Llevo 5 años de residencia, en el servicio poco más de 3 años. Y es curioso que en este tiempo yo he visto solo 2 casos justamente han coincidido en el tiempo. O sea, hemos tenido este año 2 casos, uno de noftalminoma que hemos presentado y otro de germinoma, de mejor pronóstico, y han coincidido un poco en el tiempo. Es cierto que muchas veces se pierde porque, por ejemplo, estamos en ello, pero también depende un poco de la edad, porque un poco el limbo de la oncología infantil, de adolescente, bueno, infantil no, pero la oncología de adolescente, que sobre todo es la mayor incidencia de este caso, es un poco, por ejemplo, en este hospital todavía estamos trabajando en ello, pero muchas veces pues pacientes van a pediatría y muchas veces los registros de pediatría a nivel adulto no lo tenemos y viceversa. Por lo tanto, yo los registros de pediatría no los tengo. No sé si en estos 2 o 3 años ha habido algún caso similar menor de 16 años o de 15 años que haya ido a la parte infantil. La verdad que están trabajando para hacer por lo menos un trabajo conjunto, porque el problema es que en estos casos no se puede innovar, porque te interesa un éxito, te interesa éxito sí o sí, entonces tienes que basarte en los protocolos y en lo que ya existe. Muchas veces te gusta o no te guste, son tratamientos que los efectos secundarios, como hemos visto, sobre todo la radio, a medio y largo plazo son importantes, pero no te puedes jugar en innovar si no vas a tener éxito. Entonces nos basamos en lo poco que hay, de tratamiento, pues nos basamos en ello y de momento tanto un paciente como otro van genial. Teresa, una pregunta para ti. Estamos frente a un caso de pericarditis secundaria a una PBC. Un momento, Teresa. ¿En qué momento tomasteis la decisión de ponerle tratamiento? Aparte de que esta mujer ya venía completamente con el diagnóstico orientado y enfocado, porque ya venía estudiada desde su país, desde Guinea Ecuatorial, como ya he dicho ahí, es que la mayoría de pericarditis que se dan son de origen tuberculoso, 70%. De hecho, aunque les hagan test de mantus y demás, si no se aísla Mycobacterium tuberculosis, todos son tratados con el tratamiento. Todos son tratados con el tratamiento. Entonces, en todas las guías y tal, y casos y artículos que he mirado, lo ponen. Aquí, obviamente, estando en hospitales de tercer nivel, pues pruebas cardiológicas más específicas, se vuelven a repetir todas las pruebas, pero tanto por zona endémica como por cuadro clínico perfectamente compatible, pues se decide iniciar. Sí, venía orientada ya. Aquí obviamente se vuelve a repetir todo y se vuelve a enfocar el diagnóstico de diferentes patógenos, de víricos, todo. No se encuentra nada, ni inclusive en la biopsia pericárdica. En el cuadro clínico y por la situación endémica. Si pierdes, ¿por qué no se me ha escuchado bien? ¿Quieres cerrar la sesión? ¿Quieres cerrar la sesión? José Domingo. Si quieres cerrar la sesión. Cerramos la sesión desde aquí con José Domingo. Perdón, nada, gracias a los que habéis estado con nosotros. Yo creo que son 2 buenos casos de entrada. Vamos a ir siguiéndolo a lo largo de las próximas semanas, los 10 casos que hemos seleccionado. Espero que os gusten. Ha sido un trabajo de los jefes de residentes en la selección y ahora nosotros pues lo estamos valorando, como estáis haciendo vosotros en el tema del voto. Y en principio, pues nada, daros las gracias y a ver si nos vamos animando a conectarnos y vamos renovando o remodelando esta nueva etapa de sesiones generales con estas características tan peculiares. Pero bueno, enhorabuena y muchas gracias por la conexión a todos. Y a ellos, sobre todo, porque lo han hecho fantásticamente a pesar de las dificultades que genera
este Adobe Connect a doble banda, ¿vale? Gracias, buenos días. Los dos casos me han gustado. Lo que pasa es que a ti te he pedido un poco y luego me has hecho llamar.